Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido. Hoy estamos con los mismos compañeros que tuvimos hace 2 semanas con el grupo de dirección y redacción de Al Descubierto, que, bueno, ya sabéis, para las personas que no estuvieron el otro día, pues es un laboratorio de análisis de extrema derecha. Y bueno, les tenemos aquí invitados con este segundo capítulo que nos van a hacer. Por un lado está Juan Francisco Albert, que es investigador y especializado en el análisis de la extrema derecha. Voy a abreviar un poquito los currículums, y también es un activista político muy puesto desde el año 2008 sobre todo lo que son temáticas de derechos humanos y antifascismo. Por el otro lado tenemos a Adrián Juste, que es psicólogo, educador, trabajador social y escritor especializado en política también, redes sociales, extrema derecha y movimientos activistas. Ellos hoy, en este segundo capítulo, nos van a hablar de un poco cómo llegan estas extremas derechas. Van a hacer un poco de fondo histórico hasta hoy día y nos van a explicar también toda la multitud de derivaciones que tienen estas extremas derechas, desde cosas bien extrañas como son los Nazbols, que seguramente a los que no los conozcáis pues os va a sorprender la combinación, hasta fenómenos de masas como el trumpismo. Entonces, pues paso ya un poco directamente la palabra a Adrián, que empezará con el tema este del background histórico de la extrema derecha. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Te paso la palabra. Adelante. Pues mira, no sé si de aquí estuvisteis mucha gente en el anterior bloque, pero bueno, en el anterior básicamente lo que tratábamos es cómo reconocer a una organización de extrema derecha, ¿vale? A partir de cuestiones estéticas, símbolos, acción, propaganda, programa electoral. Pero claro, aquí nos encontramos con un problema. Es que hablamos de extrema derecha constantemente, de la extrema derecha, el fascismo y demás, pero realmente sabemos de lo que estamos hablando. O sea, conocemos, o sea, sabemos reconocer, pero sabemos conocer, es decir, conocemos a la extrema derecha realmente, de dónde viene, bueno, a lo mejor de dónde viene sí, pero cómo es actualmente, qué rasgos tiene, ¿no? Qué corrientes hay, ¿verdad? Eh, entonces, vamos a intentar un poco ahondar en eso, ¿vale? Yo empezaré sobre todo ahora con un poquito de antecedentes históricos, pero centrándome más allá de la historia que todo el mundo conoce, del nazismo, del fascismo, etcétera, en lo más moderno, ¿vale? Lo más moderno, pero sobre todo de carácter más internacional, no únicamente en España, porque es muy importante para poder entender lo que tenemos en España, entender de dónde viene todo esto, porque todo esto es un movimiento que es mundial, es global y muy organizado desde, sobre todo desde el extranjero, pero que tiene pues, sus núcleos en Europa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería, digamos, el antecedente más inmediato de la extrema derecha que tenemos ahora? Una cosa que todo el mundo tenemos clara, creo yo, es que hoy en día la extrema derecha ya no es la que era antes, ¿de acuerdo? La extrema derecha ya no es el hombre rapado con una esvástica que alza el brazo, que también los hay, sino que ahora llevan traje, son jóvenes, se ponen un pendiente, son modernos, llevan el pelo largo, te hablan de libertad. Es decir, aquí ahora el abanico es muy amplio, muy amplio. Pero es que en la práctica tampoco son exactamente lo mismo, porque evidentemente, como luego comentará mi compañero Juanfran, cuando llegan al poder tampoco implantan un totalitarismo nazi exacerbado, sino que van por otro lado, ¿vale? Todo este movimiento, ¿de dónde viene? ¿Vale? Voy a intentar ser muy breve, ¿vale? Intentando ser demasiado técnico, para que, por lo menos para que lo comprendamos, ¿de acuerdo? Cuando estábamos en los años 50 y años 60, en la Guerra Fría, digamos que en Estados Unidos triunfa lo que se llama el New Deal, ¿no? Es decir, políticas económicas intervencionistas, ¿vale? Podríamos decir progresistas, para intentar corregir las desigualdades. Estamos en la Guerra Fría, hay que enfrentarse al comunismo y una manera de hacerlo era esta. La extrema derecha
digamos, está relacionada con el fascismo, con el nazismo y con los perdedores de la guerra, digamos que la extrema derecha busca alejarse de eso, busca dos cosas. Una, alejarse de eso, porque evidentemente ya no tiene mucho sentido, ha perdido y ha sido derrotado, pero por otro lado, hay una dificultad a enfrentarse a esas ideas un poco más izquierdistas, de la mano sobre todo de economistas como Keynes, ¿vale? Porque están triunfando, están yendo bien, protagonizan los milagros económicos en Estados Unidos, en Europa, etcétera. ¿Qué pasa? La derecha conservadora, la derecha liberal de toda la vida, la derecha tradicional, como podría ser hoy en día el Partido Popular, se organiza. Aparecen las escuelas de Austria y de Chicago y empieza lo que se llama el neoliberalismo, con economistas como Hayek, Milton Friedman, e intentan relanzar estas políticas de recortes que luego las hemos vivido. Pues todo eso empiezan a relanzarlo y a venderlo como lo ideal, a buscar un paquete para vender lo que luego conoceremos como la sociedad de consumo, como los recortes presupuestarios, como la austeridad, ¿vale? Empieza a idearse ahí, ¿vale? De la mano también de políticas muy neoconservadoras. ¿Qué pasa? Llega la crisis del petróleo en los años 70 y dicen, ahora es nuestro momento, vamos a vender esto como el fracaso de las políticas progresistas. ¿Y cuál es el resultado? Margaret Thatcher, Ronald Reagan, además aparece también el plan Cóndor, ¿no? El plan este de Estados Unidos para apoyar golpes de Estado en América Latina. En Chile se aplican estas políticas neoliberales. En fin, la derecha liberal tradicional, digamos, que se renueva y llega al poder. ¿Y qué hace la extrema derecha mientras? Dice, pues también tendremos que hacerlo. Entonces, esto sucede en Francia. Aparece un señor, ¿vale?, que se llama Alain de Benoist, que crea un think tank que se llama Grupo de Estudios Europeos, GRECE, son sus siglas, y comienza a perfilar la idea de lo que llama la nueva derecha, ¿vale? La nueva derecha no es más que hacer un rechazo del globalismo, del liberalismo también, del neoliberalismo este que están haciendo, es decir, presentarse como antisistema y rechazar tanto a la derecha tradicional como a la izquierda, ¿vale? Rechazar el multiculturalismo, la inmigración, ¿vale? Y presentarse como algo renovado, ¿de acuerdo? ¿Quién bebería de ahí? El señor Blas Piñar, de España, con el Frente, con lo que sería primero Fuerza Nueva y luego Frente Nacional, Agrupación Nacional de Francia, que hoy está Marine Le Pen. La nueva derecha fue un pensamiento que tuvo muchísima influencia, ¿vale? ¿Quién bebería de ahí también? Un autor estadounidense que se llama Paul Gottfried, que adaptaría eso a Estados Unidos, en lo que se conoce como el paleoconservadurismo, que es un poco las mismas ideas que hemos visto que han estado vendiendo. Proteccionismo económico, rechazo a todas las leyes igualitarias, ¿vale? Leyes feministas, leyes LGTB, ¿vale? Bajo la excusa de proteger, pues, la identidad propia del pueblo y todas estas cosas. Todo eso tiene origen en los años 70, 80 y 90, ¿vale? Y a partir de ahí se empiezan a perfilar las estrategias comunicativas que luego heredarían, que luego mi compañero igual lo comenta un poquito más, que luego heredaría lo que se ha llamado la nueva derecha radical o alt-right o derecha alternativa. Donald Trump, Bolsonaro, a raíz de portavoces como Steve Bannon, todos conocemos a Steve Bannon, que fue el asesor de campaña de Donald Trump, y que Vox lo recogería y toda la extrema derecha europea recogería ese antimulticulturalismo, ese antiglobalismo a partir de la crisis de los refugiados de Siria. Fue de, ahora esta es la nuestra. Y sobre todo a raíz de la crisis de 2008, que aprovecharon ese sentimiento antisistema para redirigirlo hacia sus intereses. Es más, la nueva derecha, para hacer todo esto, aprendió de la izquierda, aprendió de un señor que se llama Antonio Gramsci, que fue un intelectual italiano comunista, que hablaba mucho de las cuestiones culturales, de la importancia de, digamos, incidir en la cultura de una sociedad para que se integraran en esos valores y así poder defender ciertas ideas. De hecho, la nueva derecha se llegaron a llamar los gramscianos de la derecha, o sea, tela. ¿Os acordáis de esto de necesitamos un Podemos de derechas? Es que las ideas se repiten muchísimo, ¿vale? Pues va un poquito por ahí, ¿vale? Pero ¿qué pasa? A raíz también de que aparece esta nueva corriente, esta nueva derecha radical, ¿vale?, que luego veremos que en la práctica también defenderán otras cosas,
aparecen también lo que a mí me gusta denominar perversiones ideológicas, pero que, digamos, su concepto técnico es sincretismo político. El sincretismo es un concepto que literalmente significa mezclar cosas, ¿vale? Mezclar cosas que están contrapuestas. Es decir, pues juntar sobrasada con nocilla y si te gusta bien y si no, pues también, ¿vale? Entonces, se dan una serie de corrientes ideológicas, ¿vale? Que son de extrema derecha, pero que en este afán por esconder que lo son, mezclan cuestiones que no son típicamente de la extrema derecha. Yo voy a nombrar 4 o 5, intentaré que sea muy rápido, pero al principio va a hacer gracia, os va a sonar, pero luego veréis que en verdad las hemos visto por muchos lados. La primera corriente así que voy a denominar es el ecofascismo. El ecofascismo es una palabra que seguramente habréis oído, que tiene como 3 acepciones, ¿no? El ecofascismo se ha utilizado pues, como crítica al ecologismo más radical o al ecoterrorismo, ¿no? Pues, por ejemplo, Rush Limbaugh, que es un tío de extrema derecha de Estados Unidos, que creo que ya falleció, llamaba ecofascistas a Greenpeace, por ejemplo. Pero en verdad sí que hay una ideología que se llama ecofascismo que que persigue crear un estado totalitario que proteja el medio ambiente. Esto existe, ¿vale? De hecho, hay un autor, un historiador que se llama Roger Griffin, que escribió en un libro que se llama Fascismo, todas las raíces históricas de este movimiento. Hay que tener en cuenta, habréis oído alguna vez que durante el nazismo se dieron las primeras leyes de protección al medio ambiente. Aunque es falso, es un mito, esto es falso, las primeras leyes de protección del medio ambiente son del siglo XVIII, sí que es verdad que los primeros que lo aplicaron en el siglo XX fueron ellos. Esto es verdad. Y es que el ultranacionalismo exacerbado de los nazis tenía su origen en algo que comentamos en la formación anterior, ¿no? La ideología Volkis, este pensamiento romántico, idílico sobre el campo, la Alemania, el rechazo a la modernidad, a la tecnología, ¿no? Pues de ahí utilizan un poco todo este tema del medio ambiente, aunque ni siquiera lo tuvieron como prioridad, pero sí que es verdad que bebe un poco de ahí. De hecho, bueno, hoy en día hay grupos ecofascistas, ¿vale? El Frente de Liberación Verde, ¿vale? Que tiene su sede en Reino Unido, aunque también tiene alcance estadounidense. Pentti Nicola, que es un finlandés, que bueno, ha escrito un montón de ensayos políticos de los años 80 sobre, bueno, una visión un poco misántropa de la humanidad, ¿no? Él defendía que el supremacismo racial es esencial para proteger el medio ambiente, es decir, unas locuras inmensas. Luego, Brenton Tarrant, el terrorista este neozelandés que hizo el atentado en Christchurch, también se definía como ecofascista, ¿vale? Y la verdad es que están en aumento, es decir, si tú buscas ecofascismo, grupos ecofascistas en Google, cada vez tienen más adeptos, ¿vale? Esta mezcla entre ecologismo y fascismo existe. Y si alguna vez veis a grupos de extrema derecha defender el ecologismo, el medio ambiente, el medio rural, todo esto bebe de lo mismo, ¿no? Del paleoconservadurismo, de esta manera nacionalista de entender la protección del medio ambiente, que es una mezcla un poco extraña, pero bueno, para ellos tiene todo el sentido del mundo. La siguiente corriente así más interesante sería el movimiento veganista nazi, es decir, nazis veganos. Esta gente también existe, empezaron en América Latina y básicamente adoptan el ideario, bueno, tienen un saludo propio, un lema propio, un símbolo propio, una estética nazi increíble, están relativamente bien asentados en varios países de América Latina y básicamente promueven un nazismo totalitario con todos los elementos nazistas, nazis y racistas, perdón, pero además fundamentan el odio hacia los judíos, en este caso basado en el hecho de que es una cultura que come demasiada carne. O sea, esto es real, puede hacer mucha gracia, pero tienen vídeos en YouTube, hacen acciones reales, es decir, esto al final no es más que una manera también, luego lo veremos también, de atraer ideologías que son propias de la izquierda o de más del progresismo a la causa de la extrema derecha. Puede hacer mucha gracia, pero te puede llegar un vegano y decir, ¿por qué yo no puedo ser nazi? Pues mira, aquí puedes serlo, ¿verdad?
Luego también hay un par de, bueno, más que de movimientos, de conceptos que son muy interesantes, que es el de homonacionalismo y feminacionalismo. Estas palabras vienen de feminismo y de homosexualidad mezclado con nacionalismo, ¿vale? Y es el nombre que varias sociólogas e historiadoras dan al hecho de que la extrema derecha se adhiera a la causa LGTB y a la causa feminista, digamos, para justificar posturas totalitarias. Y diréis, ¿cómo? ¿Alguna vez habéis escuchado a alguien de Vox, por ejemplo, decir que la gente musulmana es machista y que habría que tirarlos por machistas? Pues eso se denomina homonacionalismo, ¿vale? Es cuando tú te basas en un colectivo discriminado, como es, o de personas discriminadas de manera estructural, como es el caso de las mujeres o de las personas LGTB, para justificar otras discriminaciones y enfrentar a la sociedad, ¿vale? Más que un movimiento, es una estrategia, ¿de acuerdo? Una estrategia política, pero convenía mencionarla porque, bueno, tiene sus ensayos políticos también, sus manuales, sus raíces históricas y, sobre todo, su pilar central dentro de la extrema derecha moderna, ¿vale? Al tiempo que a la vez, pues bueno, aunque rechacen leyes igualitarias, pues ellos ya tienen su manera de justificarlo. Es una manera de que, de nuevo, de que el movimiento LGTB y el movimiento feminista no se vayan al bando de la izquierda, por así decirlo, ¿no? Decir, no, sí, aquí en Vox no somos racistas, en Vox no somos machistas, ¿no? Mira, defendemos esto. Pues eso, ¿de acuerdo? Y luego va mi corriente preferida, que es el nacional-bolchevismo o nacional-comunismo, abreviado muchas veces como NAZBOR, ¿vale? Esta gente, ¿qué son? ¿No? Esta ideología, ¿qué es exactamente? Porque es de las que he mencionado, es probablemente de las más asentadas. Básicamente es una corriente ideológica tildada de extrema derecha que mezcla elementos del comunismo con elementos de la extrema derecha. ¿Cuáles? Pues bueno, depende mucho del sitio, pero básicamente buscan instaurar un Estado comunista, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Pues eso, colectivización de la economía, etcétera, etcétera, desde un punto de vista ultranacionalista, es decir, únicamente en su país, bajo los preceptos nacionalistas, o sea, renegando del internacionalismo clásico de la izquierda, ¿no? Y unido también a valores ultraconservadores, es decir, rechazando leyes igualitarias, favoreciendo la discriminación LGTB, es decir, un pastiche un poco extraño, pero que de nuevo tiene muchas raíces históricas, además muy interesantes. Es decir, esta gente ya existía cuando se dio la Revolución Rusa en 1917, esta gente ya existía. Había un autor que se llamaba Karl Radek, que de hecho fue asesinado por desafiar al régimen stalinista, que él buscaba eso, ¿no? Una revolución comunista, pero de carácter nacional. Sin embargo, como siempre, serían los nazis alemanes que llevarían esto a su máxima expresión. Tenemos que recordar que aunque hoy en día los conceptos izquierda y derecha los tenemos como súper claros, en aquel momento no se tenía tan claro qué era el comunismo o qué era el socialismo, y era una ideología que funcionaba muy bien. Entonces, mucha gente que era ultraconservadora, ultranacionalista, habían aspectos del comunismo que le gustaban. Entonces dijeron, ¿por qué no vamos a mezclar ambas cosas? ¿Vale? Habían autores que hablaban, frente al concepto de revolución comunista, hablaban de la revolución nacional, ¿vale? De juntar el socialismo revolucionario con el ultranacionalismo. De hecho, hubo una revista que os invito a que la busquéis en Google luego de la formación, que se llamaba Winderland, o Winderland, sí, efectivamente. Widerstand, perdón, es que es un nombre alemán, Widerstand, que su logo era el águila bicéfala, ¿vale? Con la corona laureada debajo y en lugar del símbolo nazi, el símbolo comunista. O sea, es para verlo. Ese mismo logo se ha repetido en muchos partidos políticos que han seguido, digamos, esta ideología. De hecho, hay que decir, y es una cosa que sabe muy poca gente, que dentro del propio partido nazi intentó existir una ala izquierdista conocida como Strasserismo, por el nombre del autor, que se llamaba Otto Strasser. Otto Strasser, mientras Hitler estaba en la cárcel por el golpe de Estado y demás, él intentó mover el partido nazi en el norte de Alemania, ¿vale? En Berlín. Recordemos que Hitler fundó el partido nazi en Baviera, más al sur. Y su manera de expandir el partido era, gracias a Joseph Goebbels, el que luego sería ministro de propaganda,
era utilizar la retórica socialista. Pero es que Streiser fue tan tonto que se la creyó. Dijo, pues ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a ser socialistas los nazis? Es decir, además de matar a judíos y de perseguir a los rivales políticos, pues vamos a colectivizar la economía, claro que sí. Y bueno, Streiser en su última etapa incluso llegó a defender la democracia, a oponerse al nazismo y bueno, al final se alejó del nazismo porque es que son ideas muy incongruentes. Pero cuando el fascismo estaba creándose, él intentó que fuera de izquierdas y intentó mezclar ambos conceptos. Evidentemente, como él y todos sus seguidores acabaron muertos porque Hitler dijo que no, que el socialismo era una estrategia, poner la palabra socialista en el nombre del partido era una estrategia de marketing, que él no tenía ninguna intención de que nada de ahí tuviese que ver con la izquierda. Si es que además estaba financiado por las grandes empresas, entonces no tenía ningún sentido, ¿vale? Pero sí que ha habido gente que posteriormente ha cogido el testigo de Streiser, el testigo de los nacional-bolcheviques originales, y ha intentado seguir ese movimiento. Por ejemplo, el Frente Europeo de Liberación, que existió en los años 40 y años 50 y se fundó recientemente, es una organización europea de extrema derecha. La Liga Social Republicana, que editó un libro y una revista que se llamaba Fascismo Rojo, ojo con el nombre, que además copiaba el logo de la revista que os he comentado antes, el Movimiento Social Republicano, que existió en Francia, y luego vino un señor que se llamaba Alexander Dugin, ruso, que hizo un ensayo político que influiría mucho, que se llamaba la teoría cuarta política. Tenemos que recordar que cuando sale el fascismo en los años 20, se intentó llamar a sí mismo tercera posición, es decir, anticomunista y antiliberal, ni de izquierdas ni de derechas, algo que luego han copiado. Pues llega este tío, este autor, que por cierto falleció hace 3 o 4 años, y dijo, no, pues yo digo que esto del nacionalbolchevismo es la cuarta posición, es decir, es el siguiente avance. No ha funcionado el capitalismo, no ha funcionado el comunismo, no ha funcionado el fascismo, pues ahora me invento el nacionalbolchevismo, donde lo intento mezclar todo, ¿vale? Y este tío es uno de los autores más influyentes en Rusia, poca broma. Y hay un montón de organizaciones que se hacen llamar comunistas, que se hacen llamar fascistas, o que son directamente de extrema derecha y no se autodenominan de ninguna manera, que han copiado esta ideología. Esto de decir que persigues el comunismo, persigues el socialismo y luego tener un montón de ideas reaccionarias, se da. Y actualmente lo vemos en algunas organizaciones, ¿vale? Como por ejemplo el Frente Obrero aquí en España copia parte de estas ideas, ¿vale? Un poco osado decir que el Frente Obrero es nacional bolchevique, pero esta estrategia de mezclar ambas cosas se ve y es muy peligrosa. Y por supuesto está el Partido Nacional Bolchevique de Rusia, que ya no existe, ¿vale? Pero que fue el apogeo del nacionalbolchevismo en Rusia. Y bueno, su logo era la bandera nazi, solo que tal cual, solo que en lugar de la esvástica estaba la hoz y el martillo. O sea que más claro, agua, ¿vale? Luego, si tenéis preguntas o más dudas concretas, al final de la formación lo debatimos o resolver pequeñas dudas si las tenéis. Y luego, la última corriente, y con esto daré paso a mi compañero Juan Fran, es el anarcocapitalismo, ¿vale? También es probablemente de todas las corrientes, después del nacionalbolchevismo, la más influyente. ¿Habéis visto alguna vez en Twitter o en redes sociales a gente que tiene una serpiente al lado del nombre? Todo lo habéis visto, ¿verdad? Pues esto bebe directamente de lo que voy a explicar ahora. El anarcocapitalismo, ¿qué es? Es básicamente, la idea es gente, o la idea de asegurar la soberanía y la libertad individual y los derechos de las personas gracias al libre mercado. ¿Qué dices? ¿Cómo puede ser? ¿Vale? Es básicamente buscar una sociedad anarquista que en lugar de que sea dirigida por sociedades autogestionadas, que sean autogestionadas por organizaciones empresariales, ¿vale? Y por asociaciones libres de individuos. Que dices, esto sabemos cómo acaba, con las empresas oprimiendo. Pero esta gente teoriza que no. Y tienen una larga tradición histórica. O sea, desde la misma génesis del capitalismo en el siglo XVIII, ya John Locke, que es un autor ilustrado, ya decía, cuando las empresas estatales compiten contra las empresas privadas, se altera el orden natural. Y ya está. Y se quedaba más ancho que largo.
¿vale? Luego recogieron el testigo, lo que he comentado antes con el tema de la nueva derecha, que beben todos un poquito de ahí. La escuela de Austria, sobre todo, con economistas como von Mises, Hobbes, Hayek, toda esta gente que quiere un reduccionismo del Estado en su máxima expresión para dejar paso al libre mercado, lo que buscan es eso. Y de aquí sale un autor muy famoso que se llama Murray Rothbard, que sintetiza todas estas ideas, ¿no? Pero él lo que hace, y este movimiento es muy hábil, es juntar las ideas conservadoras y las ideas del capitalismo con el anarquismo. Es decir, paleoconservadorismo por un lado, que es lo que hemos comentado antes de la nueva derecha, con la idea del anarquismo. Y así surgen los libertarios, o libertarians en inglés, libertarianos, para no confundirlo con los anarquistas libertarios, que es el nombre que hemos adaptado aquí, que son los de la serpiente. La serpiente es la bandera de Gadsden, ¿vale? Con el lema Don't Tread on Me, ¿vale? Que bueno, es una bandera histórica estadounidense. Y lo que buscan básicamente es eso, son gente que defiende en teoría el libre mercado, la libertad individual absoluta, etcétera, pero curiosamente defendiendo ideas súper ultraconservadoras. Y dices, ¿no será que tú lo que quieres es evitar que el Estado apruebe leyes igualitarias, acabe con la discriminación y defender tus privilegios bajo la excusa del libre mercado, bajo la excusa de que el Estado es autoritario, ¿no será que irá por ahí la cosa? Y autores de eso, hoy en día, bueno, autores, gente que defiende esto famosa, tenemos un montón. Juan Ramón Rayo, Rubén Gisbert, seguro que los conocéis, en redes sociales se mueven muchísimo. En Argentina, Agustín Laje. ¿Quién más? Bueno, toda esta caterva de influencers, de youtubers, Libertad y lo que surja, Wall Street Wolverine, Roma Gallardo, toda esta gente defiende eso, ¿vale? Defiende eso que dices, no tiene mucho sentido que me defiendas un Estado súper libre, súper democrático y luego te hagas fotos con Vox. ¿De acuerdo? Luego también ellos insisten mucho en separarse del anarcocapitalismo, porque ellos, los libertarianos, sí que defienden que exista un poco de Estado, ¿no? Pero beben directamente de esa cuestión. O sea, mezclan dos cosas que aparentemente son contradictorias, pero la utilizan para justificar un poco pues, lo de siempre, ¿no? Privilegios, discriminación, etcétera. ¿Vale? Y esto sería básicamente todo, ¿vale? Podría haber contado más cosas, ¿vale? Pero se nos haría muy largo, mucho más detalles y demás. Bueno, decir que los libertarios tienen partidos políticos por todo el mundo, que existen desde hace tiempo, incluyendo en España, está el Partido Libertario, ¿vale? Muchos políticos estadounidenses han pasado por ahí, ¿vale? Trump bebe directamente, que mucha gente dice, no, si yo no defiendo, muchos libertarios dicen, no, si yo no defiendo a Trump, y luego en todas las manifestaciones te ves la banderita de Gadsden con la serpientita, ¿vale? Y poco más que añadir, ¿vale? Ahora mi compañero Juanfran, bueno, ha explicado un poquito, pues eso, de dónde vienen las nuevas corrientes de la derecha, cuáles son las predominantes, ¿vale? Hemos hablado de la nueva derecha radical, de las perversiones ideológicas y de cómo influyen en las ideologías actuales, ¿vale? Y ahora mi compañero pasará a explicar más casos prácticos y casos reales de ya no solamente cómo se manifiestan y cómo influyen en la sociedad, sino también qué hacen cuando llegan al gobierno y cómo se relacionan entre ellos una vez están en el poder. Vale, gracias Adrián. Bueno, yo ahora voy a hablar de lo que son las democracias y liberales, ¿vale? Que está estrechamente relacionado con lo que ha estado comentando Adrián. Posiblemente el término democracia y liberal os suene, o si no, al menos lo habréis oído en algún sitio. A mí me parece muy importante porque es muy relevante para lo que puede traer el futuro de la extrema derecha en los gobiernos. La extrema derecha no es tonta. Sabe que los sistemas autoritarios, por su pasado, pues no venden. Entonces, la idea de llegar al poder y hacer una dictadura ya no es una idea plausible. En general, causa mucho rechazo. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es la democracia liberal. Vale, pero ¿qué es la democracia liberal, no? Bueno, primero, para empezar por el principio, este término
que ahora ya es casi oficial, pero originalmente, pues claro, alguien se lo inventó, ¿no? El inventor fue Fareed Zakaria, se lo inventó a principios de los 90 en un artículo suyo que hablaba de que estaba la posibilidad de que en el futuro, porque ya se estaba empezando a ver un movimiento así por parte de algunos gobiernos, aparecieran sistemas democráticos en los que sí que se votaba, es decir, la gente podía elegir, ¿no? Pero las leyes no se respetaban, ¿vale? O no había separación de poderes. Y entonces él planteaba que si esto se daba, ¿acaso eso podía llamarse democracia? ¿Vale? Esto pasaba sobre todo con la llegada de la democracia a países en vías de desarrollo. Bueno, en su momento esta teoría no llamó mucho la atención, ¿vale? No llamó mucho la atención porque los 90 estaban locos con otra teoría politológica que es el fin de la historia de Francis Fukuyama, que tiene un nombre muy bonito. Nada, es una teoría de un señor conservador, ¿vale? Que decía que tras la caída de la URSS, como había ganado el bloque occidental, la democracia liberal se extendería por todo el planeta y ese sería el fin de las ideologías, ya que todo convergería en el libre mercado y la democracia liberal, ¿vale? Nada, los conservadores estuvieron 10 años locos con esta teoría, luego vieron que nada, que era una ficción de este señor, porque lo que está pasando es que efectivamente la democracia se ha extendido, es decir, hay más gobiernos que se autodenominan democráticos, pero la calidad de las nuevas democracias es muy baja y muchas de ellas son autoritarismos, ¿vale? Entonces, ¿qué es la democracia liberal, no? La democracia liberal, una manera también de definirla, para tenerlo claro, es qué es la democracia liberal, ¿no? ¿Cuál es nuestra democracia? ¿Vale? Pues bueno, nuestra democracia tiene dos elementos claves. Por un lado está la democracia representativa y por otro el Estado de Derecho. Democracia representativa, ¿de qué hablamos? Pues hablamos de que yo puedo votar para elegir a mis representantes. Luego ya hablamos de si es sistemas de partidos, si es más personalista, si es más presidencialista, pero al fin y al cabo hay una creencia, ¿no? Y una cohesión de que tu voto determina quién te gobierna. Eso por un lado. Pero luego, muy importante, y de lo que viene, de lo que se llama constitucionalismo liberal, que no hay que confundirlo con liberalismo económico, ¿vale? Es el Estado de Derecho. Es decir, que cada miembro de la sociedad se sujeta a un marco jurídico, que en teoría es igual para todo el mundo y por lo tanto tú no puedes sancionar a alguien por la voluntad del legislador, que es algo muy típico de las dictaduras, ¿no? Que voluntad del legislador es igual a ley. Pues aquí en las democracias no. Si no está escrito en algún sitio jurídicamente antes de que tú hagas algo, a ti no te pueden juzgar, ¿vale? Bueno, después de todo eso, también lo que viene es la separación de poderes, ¿no? Pues en el típico legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? El poder está separado, entonces el gobierno no ejerce todo el poder aunque quiera. Y lo que es muy importante aquí en las democracias, que es otro término, que son los llamados check and balance, ¿vale? Check and balance son los distintos mecanismos que impiden que el gobernante tenga un poder desmesurado en las democracias. Es decir, por ejemplo, en el caso español, ¿no? El Ejecutivo puede gobernar, pero para aprobar leyes primero tiene que pasar por el Legislativo, por el Parlamento. E incluso aunque apruebe leyes, luego cada comunidad autónoma puede aplicar unas o no aplicarlas. Luego existen otras cámaras, ¿no? Como el tribunal, los distintos tribunales que pueden limitar más el poder del legislador, ¿no? Son todo un mecanismo de contrapesos que impidan que alguien tenga mucho poder, ¿vale? Pues bueno, al caso, esto es lo que sería nuestro sistema, la democracia liberal, más perfecta o menos perfecta, ¿vale? Porque esto es un marco teórico. Luego sabemos que hay pequeñas excepciones. ¿Qué quieren hacer las democracias liberales? Nada, las democracias liberales se quedan con la democracia representativa, es decir, la gente irá a votar cada X tiempo. Pero todo lo demás da igual. Es decir, habrá un Estado de Derecho ficticio, porque habrá leyes, habrá quizás una constitución, pero el partido gobernante no tiene ninguna limitación a la hora de cambiar esas leyes. Prácticamente se iguala legalidad con ética, ¿vale? Además, un elemento bastante importante de las democracias liberales es el tema de la visión.
porque de todos los países, porque ahora vamos a pasar al caso práctico después de este rollo teórico, ¿vale? Vamos a ir pasando al caso práctico país por país, y en todos hay otro elemento común que es la visión del país. Cada país que se está convirtiendo en una democracia liberal tiene una gran cosmovisión de qué debe ser su país, ¿vale? Generalmente con elementos de carácter nacionalista, ultranacionalista y en la mayoría de casos profundamente ultraderechista, ¿vale? Bueno, entonces las democracias liberales plantean cargarse el Estado de Derecho, no aceptar la Constitución, no aceptar las reformas legales, porque las cambian, no aceptan la separación de poderes. Uno de sus objetivos es copar todos los distintos organismos del Estado. Es decir, copar los jueces con aliados, copar los parlamentos, copar todas las cámaras. Y además hacer que todas, de una manera u otra, estén sujetas al poder ejecutivo. Bueno, cargándose los check and balance, ¿vale? Esta sería una explicación un poco más rápida, ¿vale? Sé que es un poco tueste, pero bueno, ya vamos a lo que son los casos exactos. Las democracias liberales en el actual contexto. Hay varios grandes casos de democracias iliberales. Este no es un término politológicamente aún muy asentado y muy decidido. Entonces, cada autor pone a unos u a otros. Yo más o menos os voy a hablar de las que hay bastante consenso sobre que son democracias iliberales, ¿vale? Hablamos de Hungría, Polonia, la India, Israel, Singapur, Rusia y Turquía. Luego también hablaremos de algunos países que podrían haberse convertido, ¿vale? Hay algunos más, pero estos son los países de los más relevantes. Hungría y Polonia. Me parece interesante hablar un poco juntos de ellos porque son un binomio muy relevante. Los que tuvisteis la anterior formación lo sabéis, ¿vale? Hungría y Polonia están dominados por dos partidos de extrema derecha. En el caso, y más o menos tienen una línea de actuación bastante común. En el caso de Hungría, el gobernante de allí es Viktor Orbán, ¿no? al que llaman dictador allí. ¿Por qué? Este señor está en el poder desde 2010. Desde que ganó, su objetivo era transformar Hungría a su visión del mundo. Entonces, nada más ganar, al muy poco tiempo, empezó a hacer ya reformas constitucionales. Una de las primeras fue para bajar prácticamente a la mitad el número de diputados. ¿Qué dices? Uy, ¿cómo afecta esto a la democracia? Pues mira, los partidos pequeños, aunque la proporción se mantenga, realmente los escaños se les reducen. Entonces los partidos pequeños suelen desaparecer. Además, también utilizó otra cosa que usan las democracias liberales, que es como quieres ganar y puedes ganar de cualquier manera, pues compenso los distritos de votación, ¿no? Le doy más importancia a unos, mezclo otros donde voy perdiendo con algunos más conservadores, entonces puedes ganar. Otra cosa de las democracias iliberales, que es muy importante, que se me ha olvidado comentar, es que hay un eje esencial también, que es que las democracias iliberales responden, al fin y al cabo, a una cultura mayoritaria. Es decir, la cultura mayoritaria se impondrá sobre el resto de la población. Esto significa que todos los grupos minoritarios están auténticamente fastidiados en las democracias normales, en las democracias iliberales, ¿vale? Porque la voluntad del legislador, que es ultranacionalista, de extrema derecha, va a ser siempre imponer la cultura de masas, ¿vale? La cultura tradicional de su país. Entonces, claro, esto afecta muy negativamente a lo que es inmigración, a lo que es personas LGTB, a lo que son etnias minoritarias. En el caso de Hungría, al principio, el gran rival de todos los problemas de Hungría fue la inmigración. Fueron todos problemas. De hecho, Hungría se negó a acoger refugiados en todo momento y de hecho se creó una especie de muro como el de Trump. Pues bueno, se creó un muro así en Hungría. La realidad es que la política de Hungría fue tan efectiva cargándose la inmigración que hace unos años ya no había inmigración a la que culpar. Entonces, ¿qué hace la extrema derecha? Por lo de siempre. Ahora ya no son los húngaros. Ahora ya no son los inmigrantes. Ahora el problema son otros, ¿vale? En este caso es los enemigos externos. Por ejemplo, el tema de Soros, ¿no? Que es un tema de la conspiración de la extrema derecha. En Hungría será en ese nivel, porque Soros es de Hungría, ¿vale? A las personas LGTB, ¿vale? Las personas LGTB, para que os hagáis una idea,
Se acaba de reformar la Constitución de Hungría, hace nada, para obligar a que la adopción solo pueda ser por matrimonios casados, que por supuesto solo pueden ser heterosexuales. O sea, el objetivo de todo esto es que los gays solteros, que eran de la única manera que tienen de adoptar, no puedan. Ese es el nivel de persecución del que estamos hablando. Eso en lo que va al tema de Hungría, ¿vale? Habría mucho más que decir de estos temas, pero bueno, como son varios países, vamos a hacer una pincelada y luego ya si queréis entrar en profundidad en alguno, iremos pasando, ¿vale? Luego está el tema de Polonia. En el caso de Hungría, su democracia liberal y su visión del mundo, por ejemplo, es de masas, de dominio, pero muy pragmática. Es decir, Víctor Orbán es un hombre que lo que quiere es ganar y mantener el poder a cualquier precio. Transformar lentamente el país a su visión, pero sobre todo en mantener el dominio. Es un hombre práctico, ¿vale? En Polonia es muy diferente, ¿vale? En Polonia el que manda es el PiS, Ley y Justicia, que es el partido más grande del Eurogrupo de extrema derecha más conservador. El grupo de los conservadores y reformistas europeos. Es donde está Vox, ¿vale? Entonces, aquí hay una figura esencial que es Mateusz Morawiecki, ¿vale? Que es el primer ministro, el actual líder, pero el que de verdad manda, el hombre más poderoso, es Jarosław Kaczyński, ¿vale? Es un hombre muy mayor que tiene una visión mesiánica de lo que es la cultura polaca, la identidad polaca, las raíces cristianas de Europa, Polonia como el baluarte del cristianismo, y con esta visión plantea transformar Polonia. En el caso de Polonia, que ya tenía una inmigración baja, hicieron lo mismo. El primer rival de Polonia era la inmigración, se dedicaban a destruirla, lo consiguieron muy rápidamente, porque es que la inmigración a Polonia de personas de otras etnias era bastante baja en su momento. Y entonces empezó a ser el nuevo gran enemigo de Polonia, las personas LGTB. El nivel de persecución a las personas LGTB en Polonia está alcanzando límites inauditos. Es decir, los medios polacos están constantemente atacando a las personas LGTB, los estatales, los del partido. Se hizo muy famoso cuando se repartieron pegatinas de zonas libres de LGTB, ¿vale? Porque en su momento un alcalde bastante importante de Polonia hizo una moción de apoyo a las personas LGTB. Entonces, toda la área ultraconservadora hizo mociones en contra para declarar que sus municipios estaban libres de personas LGTB. ¿Vale? Por supuesto, esto lo disfrazaron de no, libres de ideología LGTB. Aquí nadie odia a las personas homosexuales, que es mentira, porque luego los oyes hablar, no se esconden tanto como Vox ya, porque conforme el odio va creciendo, pues ya no tienes que volver a... es la ideología lo que perseguimos, ¿vale? En un país que fue tan atacado por el comunismo y que lo pasó tan mal entre el comunismo y los nazis, hablamos de que el actual presidente ha dicho que la gente LGTB es peor que el comunismo, ¿vale? Eso es el actual presidente del país. Por supuesto, hablamos de un ataque total a los medios de comunicación, es decir, los medios de comunicación o están contigo o están contra ti, ¿no? Como hace Vox. Imaginaos que Vox llegas al poder. Vox, ahora mismo, no siendo nadie, te veta medios, te dice que hay que cerrarlos, que hay que cerrar La Sexta, que El País son activistas. Entonces, imagínate si llegasen al poder, lo que harían, ¿vale? Con esos medios. Pues aquí lo que han hecho, por ejemplo, ahora están a punto de aprobar un impuesto a todos los medios que no son estatales. Los estatales son suyos, pues nada, todos los medios privados con impuestos. Otra cosa que fue muy grave fue la reforma del Consejo del Poder Judicial. Una cosa de las democracias liberales, de lo primero es intentar tener el control de los jueces. Bueno, con esta regulación que se mandó a Europa, está con movimientos, está aprobada en parte, lo que se hace es que el Consejo General del Poder Judicial de allí, ¿no? Los jueces los eligen los políticos ahora, ¿vale? Como tienen mayoría absoluta, pues los eligen ellos y hasta allí la mayoría cualificada no hacía falta. Pero es que además el primer ministro puede cesar a cualquier juez del Consejo del Poder Judicial antes de tiempo, cuando antes los puestos eran hasta que expirase el mandato. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que el Consejo del Poder Judicial eres tú, ¿vale? El consejo que más manda eres tú y ya está. Y esto con todo, ¿vale? O sea, las constantes reformas judiciales en Hungría lo mismo.
¿vale? Se intentó hacer que una administración paralela para juzgar temas más comunes que directamente no estaba ni a cargo de los jueces, estaba a cargo del Ministerio de Justicia, ¿vale? Sobre estos dos países son muy relevantes, a mí me gusta mucho, porque de ambos Vox ha dicho que son el ejemplo a seguir, ¿eh? Encontráis tweets de Abascal diciendo qué grande Kaczynski, es un ejemplo para mí, qué grande Víctor Orbán, es el referente de Europa, hacen reuniones con ellos, hablan de mejorar el eje Polonia, Hungría, España, ¿vale? O sea, que son el ejemplo de esta gente. Además, es muy importante que tengáis en mente a Víctor Orbán, porque este señor es el grupo de extrema derecha más exitoso de Europa, antiguamente estaba en el PP europeo, lo expulsaron hace nada porque ya se estaba pasando mucho y no lo quieren expulsar porque era muy grande, ya está. Pero salió y ahora lo que está intentando es fusionar a los dos eurogrupos que hay, Patria y Libertad por un lado, que es el grupo más de la nueva derecha, y en los conservadores y reformistas europeos, que son los ultraconservadores, y quiere crear un gran grupo de extrema derecha para enfrentarse al PP europeo. Vale, luego ahora ya nos vamos un poco de región. ¿Vale? Vamos a saltar a lo que es Israel porque me parece bastante interesante. Bueno, sí. En Israel, no sé si conocéis un poco la política de la región. Digamos que en Israel lo que manda, que es una parte de todo este conflicto palestino-israel, ¿no? De por qué tratan tan mal a los palestinos y a los árabes, es que la política israelí lleva 20 años estando gobernada por la derecha y la extrema derecha. ¿Vale? Antiguamente era el partido socialista de allí el que mandaba, pero eso cambió totalmente. Benjamin Netanyahu, ¿no? Que originalmente, pues bueno, era una especie, era como el PP, ¿no? Se fue, eso de apariencias, ¿no? Como iba necesitando aliados para mantenerse en el poder, porque allí está muy fraccionado, estos aliados eran generalmente de extrema derecha, ¿vale? Entonces fueron influyendo y Israel, que en su momento tenía el ejemplo de somos la única democracia, ¿no? de Oriente Medio, ahora en muchos sitios ha perdido esa categoría. De hecho, la ONU y muchas organizaciones supranacionales no paran de castigarla con cosas, ¿vale? Entonces, nada, Benjamin Netanyahu, uno de los elementos claves, ¿vale? Es la visión del Estado judío como Estado judío, es decir, como somos judíos, somos superiores al resto de las etnias que hay, que son palestinos y árabes, y entonces hacen leyes en ese ejemplo. Y no está solo, por ejemplo, el que es uno de sus ministros, Naftali Bennett, ¿vale? Que es el presidente del partido Casa Judía, ¿vale? Pues bueno, ese señor ha llegado a decir que estudiar el judaísmo es más importante que estudiar matemáticas, ¿vale? Un libro que había sobre el amor hacia una chica judía hacia un palestino, ese libro está prohibido ahora y no se puede comprar ya. ¿Vale? Al caso, y bueno, y por supuesto Netanyahu estaba aliado con todo lo que es el PP europeo y estas cosas, y luego ya se ha ido al lado de Trump, está aliado con el que os he dicho, con Polonia y el PiS y tal. Entonces, nada, ¿qué cosas han hecho? ¿Vale? Bueno, pues, por ejemplo, lo que han hecho es, lo que es la libertad de expresión está muy limitada. Cualquier cosa que ataque a lo que es la región de los territorios ocupados o lo que ha hecho Israel, te pueden decir que eso es ilegal y que eso es un delito y que van a por ti o que está prohibido entrar en el país. Las ONGs que os ayudan no pueden entrar en el país, por ejemplo. ¿Vale? Política agraria, ¿vale? El ayuntamiento palestino más rico, ¿vale? Recibe menos que el ayuntamiento judío más pobre. ¿Vale? Por ejemplo, lo que está pasando allí también es que por parte de los legisladores se está considerando que lo que es la población palestina es un problema, porque es que ya son una quinta parte del país, no son judíos. Entonces, están viendo de qué manera pueden controlarlo, pero muchos políticos hablan del problema demográfico. Entonces, nada, se han hecho muchas leyes para intentar beneficiar a los judíos, además a los que se consideran de la etnia judía, de la cultura, porque digamos que este sionismo no es solamente algo racial, es toda una cosmovisión del mundo. Esto fue bastante llamativo
en 2018, cuando se aprobó la ley de la nación judía, ¿vale? Esta ley era rompedora porque se consagró que Israel era un estado judío, ¿vale? Con su cultura y con su religión judía, que esto no había pasado, ¿vale? Todo vendido a este ultranacionalismo. Y nada, luego pasando a otro de los temas, ¿vale? Por ejemplo, habréis oído hablar quizás de Singapur, ¿no? Otra de las regiones que es una democracia liberal. Esta es muy clara porque es una democracia liberal desde siempre. A diferencia de estas otras, aquí el partido gobernante, que es el Partido de Acción Popular, lleva gobernando en el poder desde 1955, si no me equivoco. ¿Vale? Lleva casi 70 años en el poder. Singapur es muy curioso porque es un sistema de libre mercado, pero donde el gobierno es muy pequeño, pero a su vez tiene mucho poder. Hablamos de que hay multas muy severas, por ejemplo, por no tirar del váter de un baño público. Y es uno de los países del mundo con más ejecuciones, ¿vale? Los crímenes graves son muy comunes, ¿vale? Las penas máximas son muy comunes, ¿vale? Es un gobierno tecnocrático, no existe prácticamente la libertad de prensa, de hecho por cualquier cosa te pueden acusar de criminal contra el Estado, de detenerte. No hay una separación efectiva de poderes, ¿vale? De hecho, ellos desprecian bastante lo que es la democracia occidental. Ellos tienen su propia cosmovisión, que es una mezcla de confucianismo con comunitarismo, ¿vale? Con la teoría toda esta de Confucio y tal, todo movido además por la meritocracia. Es un mix muy propio de Singapur, que en términos económicos les ha funcionado muy bien, ¿vale? De hecho, los libertarios muchas veces los tenéis como que ponen de ejemplo a Singapur, pero es que es muy gracioso que lo pongan de ejemplo los libertarios porque lo único que no hay en Singapur es libertad. Es decir, hay libre mercado, pero es que no hay ni libertades individuales. Hay unas reglas muy estrictas tuteladas por el Estado que si te las pasas los crímenes son enormes. Sí que hay pluralidad política, pero claro, lo que pasa en estos sistemas es que por mucho que haya pluralidad política, si tienes los tribunales, si tienes los medios de comunicación, si tienes el Estado y cambias las leyes, te cargas la oposición, que es otra de las cosas que hacen. Nada, lo de Singapur es muy curioso, ¿vale? Pero es poco relevante sobre todo porque Singapur es, bueno, muy pequeño, ¿vale? Pero bueno, es relevante sobre todo cuando el tema lo sacan los libertarios. Otro país que se está convirtiendo en una democracia liberal y que es bastante dramático es la India, ¿vale? Porque la India es un país muy grande, llamado a ocupar un papel bastante relevante en el mundo, y tenía una democracia que estaba empezando a consolidarse, que más o menos estaba creciendo y siendo fuerte, pero todo esto cambió desde que hace unos años ganó Narendra Modi, ¿vale? Ese es el señor del Bharatiya Janata Party, que es el Partido Popular de la India, que en su momento ocupaba un espectro más parecido a lo que es la derecha, ¿vale? De hecho, estaba un poco en alianza lejos, pero con los populares, pero ya cuando su primer mandato, que empezó a ser de 2014 a 2019, ya daba signos de que este señor, el tema de la democracia, no le importaba lo más mínimo, ¿vale? Casi a la mitad de su legislatura empezaron lo que es ataques a los disidentes, ¿vale? Se empezó a encarcelar activistas, se empezó a encarcelar intelectuales muy famosos, ¿vale? Como por ejemplo hay un señor que se llama Dalit Anand Teltumde, ¿vale? Que allí es un referente y se le encarceló, ¿vale? Se le cogió por criticar al gobierno, ¿vale? Empezaron ya los cambios legales para que criticar al gobierno bajo algún pretexto pues sea un crimen. Empezaron a ocurrir linchamientos de musulmanes y el gobierno callado no os apoyaba, pero se callaba, ¿vale? En cambio, pero económicamente el ciclo fue bueno. Entonces, ¿qué le pasó a este señor? Que la segunda legislatura arrasó, ¿vale? Tuvo una mayoría absoluta amplísima. Y entonces su partido empezó a aplicar lo que os he comentado antes, su visión del mundo, ¿vale? Su visión del mundo es la de un Estado hinduista, ¿vale? Estos señores aprueban el sistema de castas, ya sabéis, eso de que los indios están separados por castas, en las que hay unas a nivel inferior y otras a nivel superior que tienen más derechos. Pues bueno, esta es su visión del mundo,
¿vale? Nacionalismo hindú con sistemas de castas y, por supuesto, imagínate, si alguien de una casta inferior está a un nivel bajo, imagínate en qué nivel ponen a los musulmanes, ¿vale? Pues a ningún sitio, ¿vale? Hay muchas persecuciones, masacres, ¿vale? Hay una agenda totalmente hostil en el terreno religioso. Por ejemplo, fue muy famoso como tras copar uno de los tribunales de allí, simplemente se destruyó un templo musulmán porque se arrasó aposta y el tribunal falló que se volvería a construir un templo ahí, pero que sería hindú y les dieron unos acres para que se construyeran su templo en otro sitio y ya está. Entonces, es eso, es la supremacía cultural llevada al siguiente nivel. Y nada, lo que se hace es, ya te digo, se ha reprimido mucho a la oposición, ¿vale? Se han puesto muchas restricciones regulatorias también a la libertad de expresión, a nuevos derechos, y la India está en un retroceso democrático muy grande. Y si este señor sigue en el poder va a ser muy complicado pararlo, ¿vale? Ahora, por suerte o por desgracia, en la crisis económica y toda la crisis que le va a causar el coronavirus va a hacer que su liderazgo se debilite mucho, pero aún así, como las instituciones de la India, porque también eran muy corruptas, son relativamente débiles, no está muy claro que la democracia en la India vaya a sobrevivir si este señor aguanta 10 años más. ¿Vale? Luego, otra persona muy importante, y que, bueno, que habréis todo oído mucho hablar de él y que es muy interesante para esto, es Rusia y Vladimir Putin. ¿Vale? Rusia no es una democracia. No es una democracia desde hace ya mucho tiempo. ¿Vale? Vladimir Putin lleva en el poder desde 1999, si no me equivoco. ¿Vale? A través de AODB. ¿Vale? El tío va cambiando. Si ahora no puedo ser primer ministro porque se me acaba el mandato constitucional, vale, ahora soy yo presidente, puedo volver a presentarme, me voy a presentar primer ministro y así todo el rato. ¿Que ahora solo puedo ser presidente? Pues no te preocupes, aumento mis poderes para que el presidente tenga más poder y el primer ministro menos. Así lleva 22 años. ¿Vale? ¿Qué ha hecho? Putin es muy listo, ¿vale? Además, Putin sí que está aliado con la extrema derecha, sí que tiene muchos rasgos de extrema derecha, pero su partido sobre todo es un partido atrapalo todo, ¿vale? Intenta a captar al mayor número de población, ¿vale? Por ejemplo, es muy conservador de lo social, pero en lo público es más bien expansionista en muchas cosas, aunque sea totalmente capitalista, ¿no? Además, Putin, por ejemplo, es otro de los que ha dicho que él la democracia liberal no cree, que eso es un concepto del pasado, que ha fracasado la globalización, el liberalismo, que Europa tiene que, por ejemplo, se ha dicho a Merkel, tenemos problemas porque la ley nos impide hacer cosas, y él, pues cambia la ley, ya está. La ley te impide hacer cosas o que te molesta la opinión pública, pues la cambias, ya está. Actúa sobre los medios de comunicación y ya está. Nada, lo que es la libertad de prensa está muy limitada, ¿vale? Ya que hablamos de que casi cualquier comentario que se haga te pueden denunciar por difamación. El gobierno lo hace mucho, ¿vale? Es muy sutil todo, ¿eh? Es decir, todo ha sido transformado. Cualquier cosa puede acusarte de difamación e ir a por ti y encarcelarte, y las penas son muy altas. Cualquier cosa que puedan vincular con la violencia, el terrorismo, la subversión, te pueden tachar de extremista, que era un departamento aposta en el ministerio, y las penas de cárcel son durísimas, ¿vale? Putin se ha cargado a la mitad de sus rivales políticos. En muchos casos han muerto, en misteriosas circunstancias, ¿vale? Todos envenenados, desaparecidos, ¿vale? En accidentes, pero los que no están en la cárcel. Por ejemplo, también lo que hay es limitaciones, ¿vale? Por ejemplo, a este señor le molestaban mucho las manifestaciones que hubieron en 2011, ¿vale? ¿Qué hicieron? Limitar las manifestaciones. Ahora el gobierno te tiene que decir, tienes que pedir un permiso para manifestarte. Te ponen limitaciones a cuánta gente se puede manifestar. A lo mejor si te manifiestas y sois más, nos tienen a todos. Entonces, claro. Todo queda, te digo, al arbitrio de las autoridades, ¿vale? Y además te lo pueden rechazar con justificaciones inverosímiles. El tema de la persecución de las minorías aquí es muy llamativo. Aparte de que Putin, por supuesto, también es muy xenófobo, en especial con gente de otras etnias, ¿no? Lo que es la persecución LGBT aquí es amplísima. Allí, o sea, allí era un país donde las personas LGBT no tenían ningún derecho. Pero es que, pese a eso,
poco después de 2010 se sacó, no, un poco antes, se sacó la ley contra la propaganda homosexual, que bueno, que en teoría lo que era es la excusa de siempre, proteger a los niños, ¿vale? De ver relaciones sexuales no tradicionales. Esto, por supuesto, te metía la homosexualidad y te metía también todo lo demás, ¿eh? Es decir, que te hacían un saco y te decían, pues homosexualidad y zoofilia, pues lo mismo es. Van todos al mismo saco, ¿vale? Pero iba a por el colectivo LGTB. ¿Cuál es el resultado? Si un niño ve a dos hombres cogidos de la mano en la calle, esos dos hombres se van a la cárcel. Ya está. Porque el niño no puede ver eso, ¿vale? Claro, entonces es la desaparición de las personas LGBT en público, la vida pública. Tú en tu vida privada haz lo que quieras. Que bueno, a medias porque hay grupos que cazan a las personas LGBT, todo, ¿vale? Una represión institucional brutal. Y nada, todo eso, por supuesto, permitido por el Estado, es lo que se llama la homofobia de Estado. De hecho, fue Rusia la primera que empezó a institucionalizar la homofobia. Sobre ella bebieron luego Hungría y Polonia. ¿Vale? Sobre Rusia, yo os digo que hay muchísimo que hablar, porque todas las reformas que se han hecho, hace meses, se hizo otra reforma para impedir el matrimonio homosexual en la Constitución. ¿Qué dices? Si en tu país no tienen derechos, tienes que ponerlo en la Constitución para que Putin pudiera volver a presentarse, que Putin se va a presentar hasta el día que se muera, o esté inválido, porque cada vez simplemente va alargando los métodos legales. Y nada, ya después de estos 2 puntos, vale, 2 países que están recorriendo el camino de las democracias y liberales, pero que en el caso de uno fue parado, que es Estados Unidos, y en el caso de otro es Brasil, ¿vale? En los dos el proceso está un poco parado. Allí cuando llegó la extrema derecha, lo primero que intentó hacer, pues lo típico, copar los sitios de poder, limitar a los enemigos, crear un enemigo del pueblo, crear su cosmovisión, ¿no? Trump tiene una visión muy cristiana de la realidad, aupada por grupos ultracatólicos. De hecho, bueno, ¿os acordáis cuando perdió los colegios electorales llenos de ultracatólicos rezando para que al final se girasen las elecciones y tal? Vale. Trump, por ejemplo, empezó a hacer cosas muy graves, muy sutiles, pero muy graves. Empezó a poner puestos que habían sido toda la vida elegidos democráticamente, elegidos por consenso, que había una tradición de que no fueran políticos, ¿vale? Pues bueno, todo eso se lo cargó. Si tenía la posibilidad de poner algún aliado suyo, es lo que hizo, ¿vale? Por ejemplo, aparte de restringir el derecho al aborto, ¿vale? Bueno, eso tiene que ver con la agenda ultracatólica, ¿no? Este hombre que también, por ejemplo, se presentó con una agenda se había con la banderita LGTB, con LGTB for Trump, al año y medio estaba intentando habilitar el despido por ser LGTB, ¿vale? Que es. Y pese a eso no sacó malos resultados, ¿vale? Dentro de ese grupo. También intentó inmiscuir al ejército, por ejemplo, cuando fue a una capilla con un general para decir que habría ley y orden, cuando todo el caso del Black Lives Matter. Eso en Estados Unidos es inadmisible. Es decir, el ejército estadounidense está muy ocupado metiéndose en la política externa, entonces no se mete en la política del país, ¿vale? Tiene la tradición de no meterse. Entonces es gravísimo que un presidente intente usar el ejército, ¿vale? De hecho, los generales fueron engañados y en todo momento le dijeron que no, pero cuando perdió las elecciones, una de sus ideas era que invocar la ley marcial, incluso que el ejército actuase para anular las elecciones. Y desde el ejército le mandaron una carta que hicieron pública y le dijeron que el ejército no iba a hacer nada, ¿vale? Te digo, por suerte o por desgracia, pues hubo una pandemia de COVID que, por lo que explicamos en la anterior sesión, como esta gente solo cree en su opinión, fue un desastre todo y perdió. Porque si no hubiera sido por la pandemia de COVID, Donald Trump habría seguido y habría avanzado en la transformación de Estados Unidos a una democracia liberal. El caso brasileño, 3/4 partes de lo mismo, ¿vale? En el caso de Brasil, más exagerado porque Bolsonaro siempre ha dicho que la dictadura brasileña estaba perfecta, ¿vale? Que el error de la dictadura fue torturar y no matar, ¿vale? Eso lo ha dicho Bolsonaro un montón de veces. Entonces, lo primero que hizo,
la mitad del Consejo de Ministros de Bolsonaro eran militares, ¿vale? Generales de alto rango. Hizo una manifestación, mirad, para pedir que se anulase el tribunal, o sea, que se anulase en las cortes donde es el presidente, ¿vale? Que se crease el ejecutivo y que las cortes se fueran porque no le estaban dejando legislar. Entonces empezó eso, intentar sustituir a jueces, intentar sustituir a cargos públicos, solamente que la pandemia de COVID pues le destrozó también, ¿vale? Él estaba en medio de todo ese proceso, llegó la pandemia de COVID, tuvo que parar, como toda la gestión ha sido un desastre, ahora los militares han abandonado ya. Y ya estaban gobiernos en minoría, entonces todo el proceso de Brasil posiblemente se pare, ¿vale? Y además, si en 2022 lo tiran, que va a ser lo más probable, el proceso se pare. Pero este señor, en 4 años, habría hecho cambios muy grandes y este señor, si llega a los 8 años, ahí no lo tira nadie, ¿vale? Que es, ya vamos al final de esto, ¿vale? Las democracias y liberales, una vez empieza el proceso, es muy difícil que el proceso acabe. Es decir, o pierden al poco de entrar, que es el caso de Trump y posiblemente sea el caso de Bolsonaro, o una vez llegan al poder, empiezan a cambiar las leyes para ganar ellos y duran y duran y duran y duran. O sea, pues si os fijáis, Putin lleva 20 años. El de la India llevará ahora unos 6 o 7. Orbán lleva 10. Ley y Justicia va por su segundo mandato. Si ven que si algún circunscripción electoral le viene mal, pues la cambian, ¿vale? Que algún partido les molesta mucho, pues lo legalizan, ¿vale? Lo están haciendo con más cuidado, pero también. O que aparece un partido nuevo, popular, que puede robarles voto, posiblemente harían algo para no aprobarlo. Entonces, claro, esta gente es muy peligrosa porque una vez llegan al poder, no se los vas a quitar ni con agua caliente, ¿vale? Y bueno, y para ir acabando ya, algunas cositas muy básicas de cómo se transforman los estados en democracias y liberales. Pues bueno, lo que hemos hablado, ¿vale? Una, llenar las instituciones de cargos afines, ¿vale? Vosotros diréis, hombre, los partidos democráticos en el poder muchas veces también hacen esto, ¿no? Y dices, ya, pero es que hay ciertas limitaciones, ¿vale? Hay cargos que se suelen negociar con la oposición, hay cargos que por deferencia nunca son políticos, ¿vale? Hay cargos que no son gente del partido. En cambio, esta gente te dice, ¿tengo que nombrar uno nuevo? Pues mira, este que fue diputado del partido va a ser defensor del pueblo. Este otro va a ser el representante de tal. Te pone a todos sus allegados y a sus conocidos en cargos de poder y no les da ninguna vergüenza. Luego, muy importante, el asalto al Poder Judicial. Siempre van a ir a por el Poder Judicial, ¿vale? Uno de los métodos que hacen es o cambias la ley para poder reformarlo, o si no puedes, lo que hacen es, vale, no puedo reformar el Poder Judicial, que son 8 jueces, ¿no? El Consejo. Pues vale, voy a cambiar la ley para que en vez de 8 sean 16. Y esos 8 nuevos los elijo yo. Nada, ya lo tienen, ya tienen la mayoría, ¿vale? Claro, todo esto, pues, se hace para evitar lo que hablábamos antes, los check and balance, se los cargan, ¿vale? Si hay una institución que les limita, pues nada, esa institución la suprimen, la ponen bajo el control de algún ministerio, le cambian el reglamento, entonces te lo cargas. Por ejemplo, Trump no consiguió quedarse, ojo al dato, porque tenía el apoyo de su partido para haber hecho lo que hubiera querido, y es porque Estados Unidos será como será, pero los check and balance que tiene son muy importantes. El poder está muy dividido, es muy importante que los altos cargos sean imparciales, hasta incluso el Consejo Judicial, ¿vale? El Tribunal Supremo de allí tenía mayoría conservadora y le dijo que no, ¿vale? Porque es muy importante. Y por último, que esto sí que va en esta sección, es, si os fijáis, la extrema derecha es muy pesada diciendo que todo lo supranacional está mal. La ONU, las ONGs, que son chiringuitos, ¿qué tal? ¿Por qué? Porque no lo pueden controlar, no son de ámbito nacional, y generalmente va contra su ideario. Entonces, siempre están destruyéndolas, siempre van persiguiéndolas, enemigos del Estado, de la nación. Esto es una retórica muy común. En Vox, si os empezáis a dar cuenta, veis como que están atacando a la ONU, a las ONGs, etcétera, ¿vale? Y nada, ya hemos acabado, ¿vale? Lo único de las democracias y liberales es
si a la democracia liberal le podemos llamar democracia, ¿vale? La mayoría de expertos en el tema creen que no. Es decir, por mucho que la gente vaya a votar, si tú luego no respetas la ley, la cambias cada 2 por 3, no respetas la separación de poderes, persigues a las minorías, eso no es una democracia, ¿vale? Entonces muchos autores le sostienen llamarlo autoritarismos competitivos. Es decir, es un sistema autoritario, pero es cierto que puedes perderlo, ¿vale? En teoría, la gente, si os fijáis, nunca pierde elecciones, ¿vale? Porque está todo tan viciado que vas a perder. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo con que democracias y liberales es un mal nombre, pese a que se ha popularizado, y que autoritarismos competitivos, que es un nombre muy feo, es el adecuado.